Hola, 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 buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias, donde te develamos los enigmas del universo y te damos información que nadie te cuenta. El día de hoy vamos a tener una interesante entrevista que le iniciaremos en breves momentos. Ya, ahora sí, muy bien. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Justamente tengo este podcast, pues se hace para el país de Ecuador y por eso también sale a todo el mundo por Spotify, YouTube, iVoox. Y bueno, quisiera presentar a la invitada del día de hoy. Ok, Victoria Sánchez, el día de hoy nos acompaña en esta entrevista que vamos a realizar. Y pues ella es una persona que tuvo un contacto extraterrestre bastante inusual. Sí, tuvo un contacto bastante inusual y pues parece que fue una persona que fue abducida y nos va a comentar su experiencia el día de hoy. Victoria, quisiera que te presentes un poco para el público, que nos digas quién eres tú, en qué campo te mueves, cuál es tu trabajo, cómo se ha desarrollado un poco tu vida para ver, pues, y después nos vas contando un poco de cómo fue tu experiencia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Sánchez. Actualmente estoy viviendo en Australia y me desempeño como cantante en una compañía de karaokes. Pero bueno, mi historia pasó hace muchos años. Yo vivía en Venezuela, yo soy venezolana, vivía en Venezuela. En ese tiempo estaba estudiando en la universidad y estaba trabajando como productora en un canal de televisión. Y bueno, yo entre estar tan ocupada con los exámenes, porque estudiaba en dos universidades, estaba muy ocupada. eh, Nunca me imaginé que iba a tener una experiencia como esta y ahora les voy a contar mi historia. Ok, ok. Bueno, esto ocurrió hace varios años, hace bastantes años ya. Siempre había tenido como la inquietud o las ganas de poder conversar con personas expertas del área, del tema, pero créeme que aunque he buscado, no he contado con la buena suerte de dar con personas que realmente conozcan acerca de esto, ¿no? Ok, Entonces, durante muchos años me he callado y no he hablado nada, porque generalmente la gente ve que estás loco, como que estás ahí tocadito de la cabeza, con, y he dejado las cosas así hablarlo, no tuve mucho éxito con la gente de mi alrededor, decidí callarlo y años después hubieron una serie de coincidencias que me despertaron el recuerdo de lo que había vivido, ¿no? ok, Entonces, bueno, no sé si... listo, muy bien. Justamente, mira, yo he estudiado el tema desde hace más o menos 15 años. Tuve también una experiencia de contacto, tuve varias experiencias, una con seres grises que llegaron a donde yo estaba y me intervinieron. Y tuve otra experiencia con otro tipo de seres también que, pues, me llevaron también a un lugar, y le he comentado, me llevaron a una nave y pues tengo vagos recuerdos de eso. Sé que esto se puede traer estos recuerdos con una hipnosis regresiva, que es lo que usualmente en ufología se hace para poder traer estos recuerdos a la mente de las personas, ¿no? Entonces, bueno, quiero que nos comentes un poco qué es lo que tú lograste recordar o cómo fue la experiencia en un inicio, cuándo se dio, a qué edad tenías, cómo se desarrollaba tu vida en ese momento cuando sucedió la... 10 años de edad, supongo que tenía como 33, 30, sí, como 33 años aproximadamente, 34 años. Una noche fui a dormir, me fui a acostar a dormir con mi rutina normal de dormir y cuando yo estoy en la cama, yo sentí como, pero es que esto fue muy rápido, fue como, yo lo dije, yo chasquido de dedos, ¡pam! Ya yo no estaba en mi cama. Es una cosa que yo no sé escribir, no la sé explicar, es demasiado rápido y aparecí en un lugar que mi mente me dijo, esto no es mi casa, ¿dónde estoy yo? O sea, mi postura fue rígida físicamente y me di cuenta que no me podía mover.
Dije, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué no me puedo mover? ¿No? Y analizo que es una nave. En efecto, estaba en una nave. ¿Sí? Ok. Y cuando me di cuenta, estaba en un disco, en una cosa de que por dentro la sala o el sector donde estábamos sí era de forma redonda. Y digo estábamos porque habían otras personas como yo, humanas en contra de su voluntad. O sea, nuestro cuerpo no reaccionaba, estaba totalmente pasmado y firme, pero los ojos y algunas expresiones faciales se lograban escapar. Y al frente de mí yo tenía una señora mayor, rubia, con una cara de espanto. Y a mi izquierda había otro señor, sí, también que puedo reconocer que sus ojos clamaban que él no quería estar ahí. Y yo todavía estaba como extrañada de dónde estoy y qué es lo que está pasando. Y también veo a mi derecha a otra persona y en el medio de nosotros había como una bola que flotaba, como una especie de burbuja que flotaba. No sé si era una pantalla, si era una cosa para hacer comandos o algo de energía. Y después, como diagonal hacia mí, venía caminando uno, bueno, caminando no, flotando. Uno de ellos, creo que mi encuentro fue con los grises, con lo que antes decíamos que eran verdes, cabeza así, muy, muy parecido como dibujan los grises, los ojos muy grandes, alados, nariz chiquitita, si es que se puede llamar nariz, una especie de boca que no tenía función porque no la movía, pero yo sí entendía claramente, en un lenguaje totalmente distinto y de forma mental, lo que quería comunicar. Esta mujer también estaba secuestrada junto contigo, es lo que más o menos me hace entender. Idéntico, estábamos sentados en una forma como redonda de cojines o así rondos. Ella estaba al frente de mí y estaba en una actitud mucho más intranquila que la mía. Yo más calma. Ok. Aunque me quería mover y se reía, pero al verla a ella desesperada, me angustié, porque ella intentaba, los ojos de Alicia estaba tan congelada como yo no luché. Tanto el darme cuenta que no me puedo mover, lo único que moví fue los ojos a verla a ella, giré los ojos a la izquierda, había un caballero también, señor, el señor también estaba en las mismas condiciones, también me movía los ojos, Okay. y había una persona también a mi derecha. Ok, O ahí, sea, ahí éramos te, cuatro. te quiero preguntar, ¿tú recuerdas cómo llegaste a esa estancia? ¿Cómo fue que te llevaron allá o no recuerdas eso? Fue así. Yo sentí que aparecía en el lugar e ¿Qué apareciste en inmediatamente el lugar? intenté, pero ya no pude hacer, ya yo estaba congelada sentada. Ya no estaba acostada en mi cama, sino que estaba sentada. Ok, hay dos cuestiones importantes ahí. La una, estos seres tienen una tecnología de armas psíquicas, psicotrónicas, donde pueden, primero, paralizarte, segundo, pueden hacer un borrado de memoria, y pues eso tal vez fue lo que sucedió, ¿no? En ese lapso que te fuiste llevada a la nave, pues hicieron un borrado de memoria, y una vez adentro tuviste lapsos de conciencia en donde recordaste, pero la parálisis corporal es el resultado de un arma psíquica. Entonces, bueno, tú estuviste, una vez adentro de la estancia, te diste cuenta de que habían más personas que estaban siendo llevadas a al mismo lugar. ¿Qué sucedió luego de eso? Bueno, en el frente de mí, al frente de mí, estamos en una forma redonda, al frente de mí había, no sé cómo describirlo, como un atril, un palo, algo que mantenía a una esfera parecido a una bola de poder, que yo no sabía para qué servía, pero estaba al frente de mí. Esta bola se hizo un poco más grande y diagonal a mí, flotando hacia mí, vino un gris pequeño. Pues bueno, yo lo veía grande, estaba sentada, pero realmente era más pequeño, flotando hacia mí. Hablaba de forma mental en un idioma que no sé conocer, pero yo entendía todo lo que quería decir, todo, no solamente yo, todito. Todos entendíamos lo que quería, la idea que nos quería transmitir en perfecta claridad con su idioma. E impuso sus manos sobre esa bola, me di cuenta que esa bola reaccionó, ¿verdad? Él habló de unas velocidades, unos códigos
matemáticos, físicos, no sé, yo no entiendo Sin embargo, mencionó unos códigos, no sé qué, no sé qué. Habló de eso, habló de unos grados Celsius, creo, y al que esa bola hacía como este movimiento, y en ese momento sentimos que nos desplazamos. Cuando alcanzó y superó esa cantidad de grados Celsius, avanzamos. Sentí la fuerza de la energía que nos movió. De lo que comentaste hace poquito, apareció un ser gris, según tu relato, y ese ser gris estaba como que configurando la nave con coordenadas para trasladarlo a algún lugar, ¿no es cierto?, con una especie de artefacto. Sí, y dijo coordenadas específicas que así claras y detalladas, precisas, explicó una cantidad de grados Celsius a la que tenían que llegar y superar para desplazarse mucho más rápido de lo que normalmente se desplaza, y sentimos que nos impulsó, y en un segundo después de eso ya no estábamos tratando todos. Se trasladaron hacia algún lugar inmediatamente y aparecieron en otro, según te entiendo, no sé si fue así. Actividad corporal en la oscuridad, en una especie de cueva como de Amazonía, como de cuevas, como de lugar natural terrestre, y todos teníamos plantados adentro, la señora, el señor, el otro señor y yo, la extrema necesidad de buscar. Ojo, yo sabía, yo conscientemente no necesitaba buscar nada allí, pero no podía parar mi cuerpo. Mi cuerpo tenía esa angustia por buscar, así como lo tenían los demás. La señora también estaba impresionada, se le veía. Una vez llegaron a una estancia tipo cueva, según lo que tú relatas. La entrada de una cueva muy oscura. Sintieron la necesidad de buscar algo, ¿no? Que es como que la sensación que les transmitieron que debían buscar algo. Sí, fue una orden, porque incluso yo recuerdo que miré hacia arriba, como diciéndole a él mentalmente, pero ¿por qué? Si yo no soy de aquí, no quiero buscar nada. Y recuerdo tener un flash de la cara del gris en mi mente, ahora lo recuerdo, tengo como un flash de la cara de él, que me dijo, no, es que como que sí lo vas a buscar, o sea, es imposible que te niegues, algo parecido a ese sentimiento, ¿no? Porque no hay palabras. Es telepatía, pero sí. Es claramente el lenguaje telepático. Ellos transmiten imágenes y sentimientos, sensaciones que se van decodificando y uno entiende el mensaje, ¿no? Y lo vas a hacer y punto. Y bueno, me puse a buscar como ellos. ¿Y qué es lo que buscaban en ese momento? Caminamos en el interior de la cueva, en la oscuridad. Caminamos y caminamos y caminamos, siento que por muy largo rato, quizás por horas, íbamos hacia adentro y hacia abajo, en parecido a un zigzag, en forma de zigzag hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro de la cueva. Era muy aguda, por eso no podíamos parar. Entonces, después de tanto tiempo buscando sin parar, sentíamos como una especie como de agotamiento, pero también una energía que nos indicaba no parar. Y en eso vi una puerta más pequeña, una cueva más pequeña, un lugar que me indicó que quizás estaba allí lo que estábamos buscando. Y cuando entré, de forma como agachada, como en cuclillas, como a gatas. Gateando. Como por un túnel, mis otras personas me siguieron. Y ya realmente con nuestra visión humana no podíamos ver más. Entonces sentí que no veía dónde estaba, pero sí sentía que era allí. Y ellos nos pusieron como una especie de luz como la que usan las personas que están así que hacen excavaciones, como una especie de luz. La linterna de cabeza, la linterna... La linterna de cabeza. Pero cuando encendieron las luces que hicimos nosotros rebotaron entre unas, ¿cómo se llama eso?
Las estalagmitas, estalactitas. Era gigantesca, eran tan grandes como esos monumentos que usamos los seres humanos aquí. Como los obeliscos. Igualito a los obeliscos, idéntico. Yo estaba parado sobre un obelisco que estaba de forma como caído, ¿verdad? Un obelisco que no caído. Yo llegué a estar ahí y claro, cuando lo reflecté, las luces de los demás también reflectaron sobre el barrio y pudimos ver el juego de luces y la iluminación interna y vi que habían obeliscos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, perpendiculares, para aquí, para allá, hacia arriba, hacia abajo, muy grandes y mucho cristal, y sentí un enorme calor que realmente sofocaba la parte física. Y tuvimos hincapié en que realmente teníamos mucho calor, pero realmente me deslumbró la belleza del lugar. Una cosa importante, hermosísima, pero con mucho calor. Estos obeliscos eran perfectamente elaborados, así con ángulos rectos, o eran naturales, digamos. Naturales los que caían de arriba hacia abajo, tipo estalagmitas, pero estos en los que estaba yo los veía con una superficie lisa, con los bordes perfectos. Y al frente de mí, atrás de mí, sí, habían varios. Y era un lugar muy... Y para estar abajo. Esto imprimió mucho calor, me comenté. Sí, era un lugar muy caluroso, la verdad que sofocó. Ahí si te podría dar un poco de luz en lo que a la estancia en los que fueron llevados, pues hay algunos casos de gente que sí mismo ha sido abducida y que los llevan a bases subterráneas, a especie de bases a veces que son también de gobiernos que tienen convenio, que tienen acuerdos con ciertas razas, o a veces son netamente de estas razas, bases subterráneas que ellos tienen en el interior de la Tierra, y pues que muchas veces ahí es donde experimentan con seres humanos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé qué sucedió luego de que lograron ingresar en ese lugar, si nos puedes contar. Pues nosotros empezamos a transmitir que realmente teníamos mucho calor, una sensación de incomodidad. Ellos como que se dieron cuenta de que no podíamos soportar más tiempo allí y con un chasquido de dedos nos devolvieron. Y estamos otra vez en la nave, paralizados, ella frente de mí, los señores a mis dos lados, y el gris menor, que fue con el que manejó la lámpara, con el que siento que me forzó, le estaba rindiendo cuentas a otro gris que apareció en una pantalla, a mi diagonal, una pantalla encima, y le estaba como rindiendo cuentas y explicando lo que nosotros habíamos sentido. Y ellos dos se estaban comunicando. Él estaba comunicándose con... Ahí, esa estancia donde ustedes estaban ahí, en la que tú describes como la nave, ¿cómo era más o menos ese lugar? ¿Qué detalles recuerdas tú de esa nave? Un lugar más o menos con esos tonos grisáceos, plateados, la bola medio brillante, parecido a una bola mágica como las que usan las gitanas, no sé cómo describirlo, como algo que flotaba como una burbuja. Como un orden. Mueble de forma redondo, pero a mi diagonal había como una especie de pasillo que yo veía claramente para allá, y estaba la pantalla grande donde estaba el otro gris que se comunicaba como con el gris que estaba operando o dirigiendo esta operación. Ellos dos estaban intercambiando ideas acerca de lo que había pasado con nosotros. Y de repente, yo que me quedo viendo la pantalla, este gris pequeño quiso como mostrarme la pantalla, y empezó a diseñar allí un montón de gráficos y de un lenguaje específico, sí. Era un lenguaje específico con algunas cosas parecidas a la matemática o parecidas a la física. Muy grande, con mucho detalle. Leí, lo verbalicé en mi mente, pero lo leí en su idioma, pero recuerdo claramente que yo comprendía de qué trataba.
Ok, o sea, el gris empezó a dibujar una especie de lenguaje, ¿no? Como dices, matemático, especie de símbolos, que una vez que tú los divisaste, tú los comprendiste. ¿Qué mensaje era el que pudiste comprender tú en ello? Yo lo que hice fue sorprenderme y dije, wow, lo entiendo clarito, claro, esto es lo que quieres decir. Y dije, lo voy a grabar en mi mente porque en algún momento yo a alguien se lo tengo que contar. Y es Claro. cosa de verlo muy bien a detalle, porque incluso quisiera como dibujarlo. Pero él se volteó como diciéndome, o como con una sensación de que, ay, por favor, esto no lo vas a recordar. Ok, Y como que me lo flasheó, así, como que vi un halo de algo. ok, y como que lo borró. Sí, sí sé que lo vi, sí sé que había unos símbolos, pero ya no recuerdo cuáles son y no Ok, recuerdo claramente la fonética del idioma en que lo leí y tampoco la comprensión del mensaje que me había impresionado tanto de qué se refiere, porque sí explicaba claramente algunas cosas. ok, en ese caso, pues estos grises, cuando a veces han contactado gente y han hecho experimentación, suelen dar ciertas predicciones a la gente, por ejemplo, acerca de desastres naturales, de algún evento importante que va a suceder o de algún evento que quieren advertir. Suelen dejar ese tipo de cosas. Era algo como un descubrimiento, algo que tenía alguna función para algo, Ok, pero que yo no. sí, sí, porque bueno, también suelen a algunos gente que ha contactado pues con ciertas razas, suelen darle mensajes sobre, depende del área que se mueva la persona, ¿no? Por ejemplo, Nikola Tesla, que se dice fue un contactado, Ajá. le daban asimismo ecuaciones matemáticas, cierta tecnología, que él iba plasmando, iba recordando, iba también transcribiendo, ¿no? Asimismo, como hay gente que puede recordar en sueños ecuaciones matemáticas, luego las transcribe, no sabe de qué se trata, pero cuando va donde los expertos en matemáticas, pues todo tiene sentido. Entonces sí, sí suele ser algo común que ellos den mensajes de algún tipo de descubrimiento matemático, físico, tecnológico. Es algo que sucede. Entonces este gris escuchaba todos tus pensamientos, según lo que porque tú pensabas en algo y él ya sabía que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, Eh, así es. En esa nave, otra pregunta ahí que te quisiera hacer. En esa nave, por ejemplo, de los casos que yo he podido ver, eh, se presenta como una estancia vacía y las cosas van apareciendo a medida que ellos van necesitándolas. Por ejemplo, si necesitan un sillón, aparece un sillón. Si necesitan los controles, aparecen los controles o las pantallas. No sé si fue así Sí, más o menos. yo, esa bola no estaba y apareció. Y el pasillo, yo no lo divisé al principio y sí lo vi después cuando volví, que vi más claramente que había dentro del pasillo, a mi Ok, diagonal y pude ver perfectamente la pantalla donde apareció el otro, donde intercambiaron y luego lo que yo llamo como una pizarra donde vi gráfico. Sí, se materializó. Tienes razón. ok. En ese caso, por ejemplo, ustedes saben o por qué fueron elegidos para eso, les dijeron algo de que por qué se los llevaban a ustedes, qué información tenían o qué pretendían con ustedes, no sé si llegaron a saber eso. No, no supe nada. Yo lo que supe es que después de eso desapareció la señora, desapareció el señor, desapareció el otro y finalmente yo. A estos otros secuestrados que estaban contigo, ¿tú los conocías? ¿Los has visto alguna vez en donde tú Mira, vives? pero podría reconocerlos. No, no eran siento que no son de mi país. Ok, Sí, tal vez son siento que la señora, tal vez son de donde vives ahora, tal vez de Australia, ¿no? quizás,
Quizás sí, imagínate que los vea, me quedaría muy impactada si llego a ver a la señora. Ok, esas personas igual estaban bastante asustadas, me dices, cuando fueron raptadas, porque también aparecieron Sí, contigo en ese lugar. sí, siento que estaban más asustados que yo, incluso. Ok, ellos te dijeron algo en el interior de la nave, te transmitieron algún mensaje tal vez. No pudieron, solamente movían los ojos. Solamente me vieron las ojos, ok. Eh, Algo más que te quisiera preguntar, por ejemplo, luego de este episodio, ¿tú tuviste algún tipo de secuela? ¿Se te despertó algún tipo de don? ¿Empezaste a tener tal vez la sensación de tener algún cuerpo extraño en tu interior, algún objeto extraño? ¿O tal vez se te despertó la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, algo de eso? No sé si experimentaste algo así. Para serte sincera, pues sí, yo siento que a partir de esa experiencia am, tengo como, sí, como dones de tipo espiritual, eh, digamos, que tienen que ver con este tema como de las energías, de la materialización, del poder del decreto, del materializar y cambiar cosas en mi vida, de Ok, ayudar a otras personas. Eh, a veces sé cuando una persona está perfectamente bien y ya yo sé que se va a morir. ok, O sea, me han pasado puntuales, claras y específicas, aunque yo no le hago, como que no propicio más ok. cosas que tengan que ver, pero sí No las desarrollas. Simplemente lo que te ha fluido. amigas así en concreto que de hecho hoy he estado hablando con una de ellas que me hacen preguntas de tipo espiritual sobre cosas puntuales de su vida y yo, ¡guau! Yo les lanzo respuestas con lo que siento y ellas dicen quedar muy impresionadas. Ok. Tipo espiritual, como que más o menos son las, por ejemplo, si nos Oye, ¿por qué en numerología si yo soy el uno y no sé qué, yo siento que no soy el uno y ta, 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 ta? Y le di una respuesta que dice, me acabo de caer para atrás. Ok, Nunca nadie experta me había dicho esas cosas, por ejemplo. O personas que acuden a mí porque sienten vacío, porque terminaron con su pareja, porque no sé qué, porque... Y luego, no, lo que pasa es que tú antes de venir a esta tierra hiciste un contrato de filiación espiritual y deseabas aprender esto y esto y esto y esto y estás viviendo esto y no preguntes el por qué, sino el para qué. Y no sé por qué, con una fluidez, como que si yo estudiara, tuviera que ver con esto, le respondo a la gente con profundidad. ok. Es como que pero es como que se te viene a la mente todo lo que tienes que decir. Parece que podría, posiblemente es mensajes Es, que no son tuyos. no sé ¿Sientes, exactamente, o que, o sea, que, ajá, sientes y que eso hablo es como algo, con fluidez. sientes que eso es algo externo a ti o sientes que viene de ti mismo, de ti misma? Realmente ni lo sé, no lo sé comprender, pero sí Ok, siento que viene más a partir de esa experiencia. ok, muy interesante la verdad. Coincide la verdad con todo los casos que yo he podido estudiar, ver. Generalmente cuando los abducidos son llevados a las estancias no recuerdan cómo aparecieron ahí. En segundo lugar, les transmiten mensajes telepáticos, casi siempre son paralizados. Los grises no parecen tener emociones, son seres bastante, Exacto, no es de parecen, verdad. parecen ser robots biológicos que tienen órdenes, nada Ujú. más siguen órdenes. Estos Esta gente los lleva a veces a estancias para experimentar con ellos, a estas estancias subterráneas. Como esas situaciones suelen ser un poco más traumáticas, generalmente no es fácil de recordarlo así como lo estás recordando tú. A lo mejor luego de experimentar eso ahí, les borraron la memoria de lo que sucedió en esa estancia. Tal vez puedas algún momento sacar un poco más de información de tu memoria en algún momento que hagas alguna terapia regresiva de hipnosis. O Me que encanta puedes, realizar, intenté realizar una, pero sentí que no di con una persona que realmente sabía sobre la hipnosis, que fue como un charlatán, en mi opinión, ¿no?
Ok. No hubo nada. Y dos hechos despertaron mi memoria después, porque como yo intenté contarlo y no tuve como un buen feedback, yo cerré el capítulo, porque cuando yo caigo en mi cama, de nuevo, yo caí sentada, ¡paf! Ok. De golpe. O sea, no fue que desperté de un sueño, sino que caí sentada, de golpe. O sea, al caer sentada, caí un segundo antes de las 6 a.m. Porque yo caigo y digo, estoy en mi cuarto. Y cuando digo eso en mi mente, estoy en mi cuarto, sonó el reloj y yo volteé para apagarlo, porque yo no tenía que parar para apagarlo, pero no, fue muy fácil. Yo solamente extendí mi mano y lo apagué. Y dije, wow, son las 6. Y inmediatamente después de apagar el reloj, el cuadro se cayó y se partió. O sea, como que todavía había energía abundante que hizo que mi cuadro se cayera. Lo único que yo tenía en la pared se cayó. Ok. Entonces yo han visto a mi familia, no sé qué, bueno, lo toman como que era una pesadilla, sin relevancia. Pasa el tiempo, digamos los meses, y estaba viendo yo un documental en televisión que era acerca de por qué se caen los aviones, creo que era, no sé si Discovery Channel o un documental de esto. Ok. Y cuando hablaron acerca de cuánto gira la hélice de una turbina y cuánto se calienta, hablaron de una cantidad más o menos en la misma sintonía de lo que le ha dicho el grid, de una cantidad de grados Celsius. Y eso despertó el recuerdo y pude recordar cuando él tocó la bola y habló de que habían alcanzado tantos grados y que iban a superar no sé qué, y eso fue lo que hizo arrancar. O sea, eso completó un pedazo que había quedado en blanco de mi recuerdo. Ok, sí, sí, son anclajes, suelen ser anclajes que, que traen a la memoria nuevamente, porque tenemos también un mecanismo corporal, digamos, hay un mecanismo del cuerpo que los psiquiatras y psicólogos llaman amnesia disociativa, que a veces producto de un fuerte shock traumático, la persona llega a tener una amnesia de los hechos que la traumatizaron, ¿no? De hecho, en la casa dije, eso fue la cantidad de grados Celsius, no sé qué, o sea, no pude parar de hablar. Ok, Y lo decía, es verdad, porque yo no conozco de aeronáutica, yo no sé nada de esto, es la primera vez que lo veo. O sea, y fui como muy insistente en el tema. Pero una vez más, no tuve feedback en mi casa. Eh, Después, mucho tiempo después, digamos como un año, 2 años, una cosa así, yo estaba trabajando en la sala de producción del canal de televisión donde yo trabajaba y me tropecé como con una revista, un periódico, un encartado, y hablaba de un descubrimiento de una zona que al interior de las cuevas habían estalagmitas y estalactitas y habían una serie de fotografías ok, con unos vestidos con trajes de protección porque el calor es insoportable en el área. ok, Y cuando veo el lugar, yo dije, Dios mío, yo estuve allí. Y si no estuve allí, estuve en un lugar súper parecido. Se me despertó el recuerdo de qué era lo que estaba buscando, la sensación de recuerdo. ok. Y ese Entonces me metí lugar, a la información, no ok, había mucha, pero después de unos años, digamos como 2 años después, una cosa así, que ya había más videos en YouTube, volví a meter por curiosidad a ver si conseguí, y si conseguí un video donde ellos explican que se sorprendieron, que no esperaban que dentro de esas cuevas hubieran unas formaciones tan grandes como películas, y pasan los videos y la persona expresa el calor horrible que siente a pesar de tener un traje aislante. Y yo dije, yo siento que yo estuve ahí, yo sé lo que él está expresando, porque yo sé que se siente, porque yo estuve ahí. ok. Eso está en YouTube. Y ese lugar, ¿dónde está localizado geográficamente el lugar de... Según lo que viene el reportaje, estaba en México, creo. en Voy a México? volverlo a buscar. Ujú. Tengo Sí, muchos años que no lo veo. Estamos hablando de 10 y muchos años que no lo veo, pero voy a volverlo a buscar. Seguramente está la información otra vez. porque Aquí justamente está la... en la zona de Nuevo México, ahí en la zona de California, es donde están bases de experimentación, la base de Dulce, la base del Área 51, Uy, eh, qué fuerte. que es donde justamente hay relatos de gente que ha sido llevada a esos lugares para experimentación. Y ahí hay conjuntamente trabajando humanos con grises y con reptilianos.
en esas bases. Entonces, si está por esa zona, pues posiblemente se trate de esas bases, ¿no? Es algo que especulo en este momento, pero tiene sentido, ¿no? Bien. Tiene bastante Y sentido. fueron los viví. eh, Siento que no he tenido otro contacto de ese tipo, pero siempre he tenido como una vocecita en mi cabeza del miedo de que una cosa como esa vuelva a ocurrir. Espero yo que no. ¿Cómo era cómo era tu vida en ese momento cuando ocurrió esos hechos? ¿Cómo se desarrollaba tu vida en ese momento? ¿Estabas con algún tipo de problema? ¿Tenías algún tipo de problema emocional? No sé. No, estaba muy ocupada estudiando en dos universidades, teniendo la oportunidad del trabajo de mi vida, que era poder trabajar en televisión y lo estaba haciendo. Me estaba yendo muy bien, estaba ocupando un cargo de productora para un programa que me gustaba mucho. eh, Estaba muy centrada, muy enfocada en lo que estaba haciendo y no me esperé que esto me iba a ocurrir de golpe. Ok, porque generalmente cuando nos ocurre estas cuestiones estamos, como quien dice, como se dice normalmente en el argot espiritual, vibrando bajo o con emociones negativas, muchas emociones negativas dentro de nosotros. Y es cuando... Quizás tres, porque yo sí recuerdo que para mi época de exámenes, Ah, yo me forcé mucho ah, porque yo entré, o sea, quise hacer dos carreras universitarias prácticamente simultáneas. Metí ok, créditos en una universidad, créditos en la otra. Entonces, unos días iba a una, unos días iba a otra. Y además, reduje mucho mis periodos de sueño para poder hacer los exámenes y cumplir con el trabajo. Entonces, ok, sí, era como estaba a mil. eh, energía dedicada a eso y muy descuidada con el tema de alimentación, muy descuidada con el tema de cuidado personal, muy descuidada con el... Pero toda mi energía era para cumplir con mis responsabilidades. Listo, veníamos conversando sobre esta experiencia de abducción de Victoria y Sí, pues queríamos ahora preguntarle, por ejemplo, nuevamente recordar que ella fue llevada a una estancia como nave y esta nave al parecer estaba tripulada por grises. Em, ¿Cuántos seres pudiste ver dentro de la nave? ¿Cuántos grises o cuántos seres de qué tipo pudiste ver dentro de esa estancia de esa nave? uno, el que conducía la operación, y otro al que vi más grande porque estaba en una pantalla que le daba órdenes al que interactuó con nosotros. Entonces en total son dos. ¿Qué aspecto tenía más o menos porque hay varias razas de grises, hay distintas. Muy alados y grandes, una especie de nariz pequeña, Ajá, esa piel cubre sí grisácea, oscura como plomo, una ujú, boca que estaba como quizás como, digamos un dibujo o algo parecido a orejas. ajá, Eh, este usaba, no sé si decir como una bata, una batola, también en el mismo tono de su piel. ok, Sé que no volaba, sino como que flotaba flotaba, un poco centímetros como del suelo, se desplazaba con mucha fluidez, si era así como robótico, sin expresión, sin gestos, sin gesticularidad. Eh, ok, ellos tenían alas, me decías, no, no, alas no, era como una especie de como bata, una como bata, una especie de una bata, sí. Creo que ok, sí. seguramente el tripulante pues estaba a cargo del experimento, ¿no? Eh, Cuando el gris se comunicaba contigo, ¿cómo tú captabas los mensajes de este ser? Más o menos cómo te venía la información Era como si me hablaran por la mente, por la mente. era como hablando sin mover la voz. Y yo sentía lo que quería que yo hiciera. Ok, una especie de, tú sentías una especie de, como de influencia o de manipulación. Especie de influencia exactamente así.
así lo describo. Ok. Es muy común que ellos impriman, como digo, esta arma psíquica o ellos tienen un desarrollo psíquico mucho más amplio que el ser humano, digamos. En este caso, por ejemplo, un gris es capaz de controlar sus ondas cerebrales en primero y en segundo plano. Es, por ejemplo, como nosotros controlamos las funciones básicas. Nuestras funciones básicas están en el subconsciente, en segundo plano, por ejemplo, la de caminar, la de respirar, la de hacer ciertas cosas que ya las hacemos como inconscientemente, están en segundo plano, o sea, están en una cuestión subconsciente. Y, por ejemplo, lo que está en nuestro consciente es lo que debemos de enfocarnos en el presente, por ejemplo, lo que nos enfocamos ahora, en que estamos haciendo esta entrevista y estoy yo enfocado en esto directamente, es un primer plano de ondas cerebrales. Los grises son Ok, capaces de controlar de controlar esas ondas cerebrales e imprimirlas en el subconsciente de nosotros. Entonces son capaces de controlar nuestras funciones secundarias o subconscientes. Por ejemplo, decir no te muevas y dejarnos paralizados y imprimir esas ondas en nuestro cerebro para que nosotros no nos movamos. Es así como nos paralizan. Por esta exacto. capacidad psíquica que tienen, estas armas psíquicas. Entonces, así como funciona más o menos la cuestión de las armas psíquicas grises. Y que generalmente, de lo que yo he podido investigar, están al mando dentro de este planeta. Ellos están siendo ordenados por la raza draconiana y por la raza reptiloide también. Son los que manejan los grises, ya que los grises tenían su planeta, tenían su propio planeta y fueron conquistados por estas razas draconianas y reptilianas y ahora son esclavos de ellos. Son especie de clones, y a la mayoría clones, y tienen una mente colmena que está a su vez controlada a distancia por estas otras razas que pretenderían hacer lo mismo aquí en este planeta. Ya lo han hecho en varios, incluido en el planeta de los grises. Pretenderían hacer lo mismo aquí en el planeta Tierra con los humanos, con los seres humanos. Entonces, en base a eso es que están realizando esta experimentación. ¿Alguna vez el Gris te dijo para qué quería que estuvieran ahí o qué pretendían con ustedes? No sé si te llegó a decir algo de eso. No, a menos que en el mensaje que yo vea, me sorprendí, hubiese visto un porqué. Ok, Pero a diferencia de eso, solamente la sensación de buscar, el hecho de que le dije que yo no, que hacía yo ahí, que o sea, como que sentía que yo no iba a buscar nada y me dijo, ay, o algo así como que por favor, claro que sí lo vas a hacer. El hecho de cuando vi la pizarra y dije, ah, claro, esto es lo que quiere decir, lo voy a grabar muy bien para después. Y como que me flasheó como que no, eso no va a ocurrir. Olvídate que no te vas a acordar. como quien dice, Y, ta, ta. esto es lo que quería que buscáramos. Y después que me lo mostró y toda la cosa y me, me lo borró. Claro, como son misiones secretas de ellos, entonces generalmente pues borran la memoria de la gente, ¿no? Inclusive me atrevo a decir que los otros dos personas que estuvieron ahí no recuerdan nada. Tú parece que tienes Wow. una capacidad de conciencia un poco más alta, que pudiste recordar todo lo que me estás explicando, porque estoy más que seguro que ellos hicieron un borrado de memoria contigo también, pero que no te afectó al mismo nivel que los otros, ¿no? Y tú recuerdas todos Lo tienes, que pasado los años, ah, yo viera que el lugar en el que estuve era real. Eso es lo que me ha impulsado a realmente a decirlo, porque tengo un hecho aquí tangible de que es real, existe, hay bases científicas de que ese lugar está y que no se descubrió hace mucho. ok, Antes nadie sabía y a mí me llevaron primero. Entonces, eso es una verdad que va a morir conmigo y que nadie me va a poder quitar. Es un hecho irrefutable. ok, la estancia donde tú fuiste allá, eso existe realmente y está en México, según lo dijiste, ¿no? Entonces, parece que, bueno, Estas revistas científicas, tendría que el ver, descubrimiento. investigar un poquito sobre ello también yo.
Tendría que investigar un poquito sobre ello para saber de qué se trata esa estancia o qué podría ser. Tal vez es una especie de portal dimensional, una especie de... Podría ser. Pero la energía, el calor que ahí brota, a ellos le interesaba encontrar. Ok, Tenían mapeado como que no sabían exactamente cómo era adentro y por eso nos mandaron. ok. Seguramente ellos pretenden, porque ellos extraen energía, por ejemplo, telúrica, que es la energía de la tierra o de los volcanes, la energía de los volcanes, de las mareas, la energía del agua para sus naves, ¿no? Ellos suelen utilizar ese tipo de energía y a lo mejor querían sondear si la energía que se encontraba en ese lugar se les servía de algo a lo mejor y querían ver qué afección podría tener en un cuerpo. Puede ser tipos de experimentos, ¿no? Que ellos realizan y por eso los que les pusieron a ustedes ahí. Wow, qué interesante, de verdad. Sí, posiblemente. eh, Realmente ellos utilizan la energía también humana como recurso, pues el ser humano emite ondas, emite energía cuando tiene ciertas sensaciones o emociones muy desbordadas, como el miedo, como, no sé, la ira, este tipo de emociones negativas, el ser humano hace que desprenda energía que ellos la utilizan, y la utilizan como un combustible para muchas cosas de su tecnología. Entonces, realmente el ser humano también viene a ser una especie de batería para estos seres. Wow, Por lo increíble. tanto, pues me estoy como un poco especulando, pero ellos buscan energía también de la tierra, de esos lugares y a lo mejor en alguna especie de experimento pues quisieron enviarlos a ustedes ahí para ver qué otra energía podrían aprovechar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando el ser humano, no sé, se experimenta calor o se quema también debe desprender algo, entonces podría estar algo relacionado Sí. por ese lugar, sí. Justamente lo que tú me dijiste, ¿no? Estabas en ese momento estresada con esta cuestión de tus estudios. Suelen ser situaciones que propician a uno tener unos estados de vibración baja. Igual el estrés, la depresión, todos estos estados emocionales bajos propician a que uno tenga la frecuencia para poder tener contacto con estos seres que realmente son negativos y que puedan captar, ponernos en el radar de ellos. Entonces, tal vez suelen ellos elegir esas personas con mucha antelación y esperar el momento propicio o simplemente pues hechos del azar que a veces estamos como quien dice en el lugar menos indicado, en el momento Ujú. menos indicado y nos sucede, ¿no? Claro, claro. Ahora los dones, por ejemplo, los dones espirituales que ellos suelen dejar despertando con el solo hecho de tener contacto con ellos es porque ellos tienen un desarrollo psíquico muy elevado y generalmente en muchos casos de abducción o de secuestro alienígena por estos seres, se suele dar el fenómeno de que le dejan despertando estos dones al abducido. Entonces también creo que en tu caso sucedió algo de eso, ¿no? Y me decías que estabas teniendo a veces ciertos dones de, por ejemplo, clarividencia, que tú podías predecir ciertos hechos de, por ejemplo, cuando alguien va a fallecer. Cuéntanos un poco de eso, por ejemplo. Bueno, hace poco un compañero que vivía en Perú viajó a Colombia a ver a su hermana y me dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo te va en Australia? Ah, bueno, todo bien, papito, ¿cómo va la fundación? Chévere, ta, 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 ta. Y él me dice, no, que vine a Colombia, me pagué un viaje de avión para ver a mi hermana. Y lo que yo sentí por dentro fue, uy, qué lástima, él va para allá y ella se va a morir. Uy, Y como a las 2 semanas vi el estado de luto de él, de que la hermana falleció, de que tuvo un cáncer muy agresivo y que se fue, ya no estaba aquí. ok, o sea, tú Y yo dije, supiste inmediatamente que, odio, esas cosas me pasan porque es como un frío en el estómago, es desagradable, no me agrada. También, antes de venirme,
estuve en una fiesta y estaba un señor celebrando, muerto de risa y todos gozando un imperio con él. Y yo dije, ay, él se está despidiendo. Y a las 2 semanas, el señor se había muerto. Y todos estaban impresionados porque habíamos gozado un mundo con él en la fiesta. Ok. Y es Wow. una cosa muy rara. Sí, viva, chicharachero, no sé qué. Y es la primera vez que yo lo veía, no lo conozco. Y dije, bueno, sí, pero él se va a morir. Es como que tú ves una persona y ya empiezas a tener sensaciones y empiezas a tener un mensaje inminente de que a esa Sí, tengo la persona certeza, la certeza. así. Es una cosa clara. Y es muy raro, eso es muy extraño, pero yo no lo comento, no lo digo. Ay, no, me da pena. Ok. Eh, y una vez estaba en un río Ajá. y yo sentí que el corazón se me paralizó, se me heló la sangre y yo, es como que te taparan los ojos, los oídos, la nariz, no respiraras y escucharas tu propio corazón. Ok. Y cuando el corazón se quedó así, yo me asusté y cuando pude volver a tener aire, grité, ¿ya? Y cuando grité, un remolino se formó en el río y se tragó a una niñita. Ok. Solo mi papá salió corriendo y se lanzó sobre el río y sacó a la niñita a flote. Pero si yo no pego el grito unos segundos antes, nadie voltea. Y esa Ok. niña estaría ahogada. Wow. Fue una corriente. El río estaba tranquilo, familiar, todos estábamos haciendo parrilla. Había gente de distintas familias en el río compartiendo, porque a mi familia le encanta la naturaleza. Y todos estábamos bien y ta, 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 ta. Pero a mí como que me taparon la boca y los ojos y me ahogué. Entonces cuando yo pude expresarme, lo hice a través de un grito, porque yo estaba perdiendo el aire. Pero yo estaba todo, yo ni siquiera me estaba bañando, yo estaba en la orilla del río. Y cuando grito, que la gente voltea, es que se formó el remolino y se tragó a la niña. Todos vieron que se tragó a la niña. Wow. Solo que mi papá salió corriendo y se lanzó en el centro del ojo de eso. Y después de luchar, la sacó. Y más atrás salió él y otro hombre también se lanzó y el agua se calmó. Wow. Es como que la niña te hubiese transmitido a ti la sensación de que se está ahogando y tú la captaste y el mensaje, ¿no? Inmediatamente. O sea, todo el mundo se estaba bañando feliz. Era un río tranquilo, todo el mundo estaba tranquilo con su parrilla, su sopa, la gente hablando, lanzándose de una piedra y pillita tranquila. Ok. Unos segundos antes de que ese remolino se formara y se tragara a la niña. Y todos vimos cuando se la tragó. Horrible. Wow. O sea, Imagínate a tú los tuviste padres, una especie de predicción instantánea de lo que iba a suceder unos segundos. unos segundos antes. Al ver a la niña y el remolino, nadie pensó en por qué yo grité. Es más, nadie me preguntó nada. Wow. Sí, lo tomaron como normal. Muy impresionante, la verdad. Eh, Muy impresionante y realmente son casos que están pasando a nivel mundial. He tenido la oportunidad de hablar con mucha gente a través de mis canales. Cuando hago, por ejemplo, transmisiones en vivo, la gente entra y me cuenta sus historias y son bastante impresionantes. Y bueno, me he quedado bastante satisfecho con lo que tú has podido comentar el día de hoy y con la historia bastante increíble que tuviste. Te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación a la entrevista. Para la hipnosis que no he conseguido, porque me Ajá, encantaría que grabara el proceso de hipnosis ajá, y a través de la canción poder decir en castellano, en perfecto español, qué era lo que decía ese mensaje. Y si alguna vez, no sé si en trance, si en alguna fórmula, yo podría dibujarlo, reproducirlo, escribirlo, fotografiarlo, escanearlo, no sé, ok. lo que ahí es, pues eso me encantaría. Eso quedó como materia pendiente, pero no he conseguido la oportunidad de Bueno, alguien realmente. casualmente yo entrevisté a una hipnoterapeuta chilena que ella se dedica a hipnosis para justamente descubrir esta intervención o esta interferencia de los seres humanos con razas alienígenas y ella es alumna de William Criado, que es otro hipnoterapeuta bastante famoso, me parece que es colombiano o venezolano, William Criado. Y podrías eh, buscarlo a él o buscar a esta chica, Hacemos Patricia. contactos con
claro que sí. Ellas se dedican justamente a este tipo de cuestiones en específico. No son hipnoterapeutas convencionales, sino ya dedicados a este tipo de hechos. Cuando ya tú sientes que has vivido una cuestión con seres que no son de este mundo, ellos se dedican a develar eso en sus hipnosis y las hacen a distancia también, ¿no? Entonces, si de pronto tú quisieras contactarte con ellos, yo te podría pasar el contacto, por ejemplo, de la chica chilena que yo la entrevisté casualmente, ahí tengo un podcast con ella, así te invito también a escucharlo, que Buenísimo, está está bien. en mi canal de Spotify, de YouTube. Es la entrevista a Patricia Castrucio, que es la hipnoterapeuta chilena. Ahí lo puedes buscar y ella se dedica a eso Gracias, justamente. por supuesto que lo voy a contactar, por supuesto que sí. Listo, Victoria, te agradezco una vez más por haber hecho esta entrevista conmigo. Vamos a culminar por el día de hoy. eh, y pues estaríamos en contacto pues ya nuevamente por interno y te agradezco una vez más. No sé si quieres dar algún mensaje final para la gente que te va a escuchar en la radio y en los podcasts. Agradecida por después de tantos años tener la oportunidad de poder dar mi testimonio, de dar mi testimonial en un lugar que sentí seguro, con respeto y que además de que ya tú tienes una trayectoria con personas que han pasado algo similar a lo mío, que hay muchas coincidencias y eso puede a nosotros como humanos ayudarnos a dar cuenta de que es un hecho real, verídico y que sí está pasando, que no tiene nada que ver con una agenda pro alienígena o de teorías políticas, no, sino que realmente son hechos que están ocurriendo, que sí nos están pasando a muchas personas en distintas partes del mundo y que en algún punto esta es la punta, el inicio de que más temprano que tarde tengamos o manejemos completamente la verdad acerca de estos hechos. Así que estoy muy agradecido. Listo, te agradezco también una vez más, Victoria, por la entrevista y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión y que tengas un bonito día allá donde tú estás en Australia y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Cuídate. Gracias, un abrazo.